¿Puede una decisión oculta del Kremlin sacudir la economía europea en cuestión de horas? Imagina despertar una mañana, prepararte tu café y al revisar las noticias, descubrir que el 60% del presupuesto de Noruega, el mayor exportador de gas de Europa, ha desaparecido de un plumazo. Imagina la magnitud del golpe. Hospitales, escuelas, pensiones y todo el andamiaje social noruego, de repente, en peligro. Así de devastadora ha sido la última jugada silenciosa de Moscú. Una directiva de Putin ha roto el dominio energético europeo y ha convertido el Ártico en un tablero donde Occidente ya no manda, donde cada movimiento ruso es seguido con temor y donde cada decisión tiene repercusiones inmediatas en las bolsas y mercados del mundo entero. De la noche a la mañana, la Ártica dejó de ser neutral. Rusia cerró rutas clave, bloqueó plataformas noruegas en el mar de Barents y estableció un régimen especial de control sobre toda la logística marítima en la región. Las plataformas noruegas, antes activas, rentables y seguras, hoy están aisladas, rodeadas por el escudo de rompehielos rusos como si fueran islas en un mar hostil. Los barcos que exportaban gas noruego a Asia y Europa ahora deben pedir permiso a Moscú, si es que pueden salir. ¿Quién hubiera imaginado que, en pleno siglo XXI, una flota de rompehielos podría ser más decisiva que un ejército? Expertos occidentales lo admiten. Han sido superados y tomados por sorpresa. Londres y Washington reconocen que nunca imaginaron que Rusia usaría los vacíos legales y logísticos de esta forma, convirtiendo la ley internacional y la diplomacia en armas invisibles pero letales. Mientras Oslo entra en pánico y convoca sesiones de emergencia, las aseguradoras internacionales elevan primas o directamente suspenden coberturas. El riesgo es inmenso. Europa podría perder su fuente principal de energía, miles de millones de euros, y la confianza del mercado en cuestión de días. Si Noruega colapsa, el efecto dominó sacudiría todo el continente, afectando desde los precios del gas hasta la inflación y el empleo. Pero ¿cómo una simple directiva pudo desencadenar este terremoto? Veamos cómo una operación calculada y silenciosa ha cambiado el tablero ártico y ha dejado a Europa al borde de una crisis energética sin precedentes. Hasta hace poco, Noruega era sinónimo de gas seguro para Europa. ¿Por qué era tan crucial? Imagina el Ártico. El mar de Barents era como una autopista tranquila y bien vigilada, por donde el gas noruego fluía bajo protocolos estrictos, casi como una línea vital que conectaba el corazón energético de Europa. Las plataformas y rutas marítimas noruegas funcionaban como un reloj suizo, respaldadas por la confianza ciega de aseguradoras, inversores y gobiernos europeos. Era la zona segura, clave para la economía y la seguridad energética del continente, el tesoro nórdico que todos daban por garantizado. No es exagerado decir que el bienestar noruego y buena parte de la estabilidad europea dependían de esa región. Más del 60% de la economía noruega se sostiene por la exportación de hidrocarburos árticos. Son ingresos colosales que financian el fondo soberano más grande del mundo, que pagan pensiones, hospitales y escuelas, y que permiten a Noruega mantener uno de los estándares de vida más altos del planeta. Y Europa, tras la crisis energética y el recorte de suministro ruso, veía a Noruega como su proveedor más confiable, casi su salvavidas. Toda la cadena, contratos, barcos, inversiones, infraestructuras, se apoyaba en una premisa. Aquí nada puede fallar, aquí todo está bajo control. Pero la seguridad en el Ártico no es solo cuestión de barcos, soldados o tecnología de punta. La logística es el músculo invisible. Navegación precisa entre hielos traicioneros, gestión de rompehielos, rutas bien planificadas y coordinación casi perfecta entre decenas de actores. Si falla algún engranaje, los riesgos se disparan. Retrasos costosos, accidentes potencialmente catastróficos, cancelaciones de seguros y, lo más grave, pérdida de confianza internacional. Inversores y aseguradoras solo apuestan donde hay previsibilidad. Cualquier sombra de inestabilidad puede hacer desaparecer miles de millones en cuestión de horas,
porque el capital es cobarde y vuela a lugares más seguros al menor indicio de riesgo. La estabilidad de Noruega y Europa pendía de las aguas tranquilas del mar de Barents. Pero todo cambió la mañana en que banderas rusas aparecieron en los radares y en los informes de seguridad marítima. Lo que parecía imposible sucedió ante los ojos atónitos de los noruegos y de toda Europa. Rusia no disparó un solo tiro. Solo movió sus fichas legales y navales con precisión quirúrgica. Todo empezó casi en silencio, con rompehielos y buques rusos navegando cerca de las plataformas noruegas, bajo la excusa de seguridad en aguas árticas, patrullas rutinarias, estudios geológicos aparentemente inocentes. Pero Rusia traía algo más que banderas e instrumentos científicos. Traía intenciones, estrategia y una voluntad de hierro. En Moscú, Putin firmó una directiva que cambió el juego de forma irreversible. Desde ese día, cualquier acceso a rutas árticas quedó bajo autorización de Moscú. La estrategia era clara: establecer control especial sobre los pasos marítimos estratégicos, utilizando solo aquellas partes de la ley internacional que benefician al Kremlin y reinterpretando el resto a su conveniencia. En Oslo, la incredulidad era total. ¿Cómo frenar un avance que, en papel, parecía legal, pero en la práctica paralizaba la energía noruega? ¿Cómo responder a un enemigo que usa la burocracia y los procedimientos internacionales como armas? Las aseguradoras internacionales reaccionaron con velocidad y pragmatismo. Ante la presencia rusa y la incertidumbre jurídica, subieron las primas para asegurar cargamentos noruegos, o directamente suspendieron coberturas. Exportar energía desde el norte dejó de ser rentable y seguro. Noruega, potencia energética, se vio cercada por tecnicismos y diplomacia, sin que sonara un cañón ni se disparara un solo misil. Moscú supo explotar las zonas grises del derecho marítimo, instalando equipos de exploración y radiocomunicación en áreas disputadas, sin cruzar la línea de la ilegalidad, pero bloqueando operaciones noruegas de facto y enviando un mensaje inequívoco al resto del mundo: aquí mandamos nosotros. Para los líderes noruegos, era una pesadilla hecha realidad. La primera ministra lo dijo claro: esto no es solo una cuestión de fronteras, es un desafío directo a nuestra seguridad nacional y económica. Ministros y expertos se reunieron de urgencia en Oslo, buscando respuestas ante un adversario que jugaba con reglas nuevas, imprevisibles y, sobre todo, asimétricas. En el Kremlin, la postura era fría y calculada. Putin solo dijo: la región ártica requiere especial control para defender los intereses nacionales rusos. Un mensaje a toda Europa: actuamos dentro de la ley, pero no daremos un paso atrás. ¿Cómo responder a una amenaza que no es militar, sino legal y logística? La prensa internacional captó la magnitud del problema y lo llevó a las portadas. En París y Berlín se hablaba ya de crisis energética, de la posibilidad de apagones y de la urgencia por buscar suministros alternativos, aunque sean más caros y menos sostenibles. Los escandinavos lo llamaron el Gran Juego Ártico, donde el bienestar nacional y la independencia estratégica están en juego. Economistas advertían: si Noruega cede, bajará su calificación crediticia, inversores se irán y el país perderá miles de millones. Y lo peor: Europa podría entrar en crisis energética si el gas del norte se bloquea, con consecuencias en la inflación, el empleo y la estabilidad social. Pero Moscú no tenía prisa ni urgencia. Cada movimiento, una patrulla adicional, una nueva estación, un equipo de exploración más avanzado, reforzaba su posición y demostraba que el control del Ártico ya no era solo militar, sino jurídico, logístico y económico. Noruega, atrapada en su propia red de dependencias, veía cómo cualquier error costaba miles de millones. Cualquier demora podía convertir la crisis en colapso estratégico. Así, el conflicto se volvió una guerra silenciosa, donde la ley y la logística son las armas más letales, mucho más que cualquier misil. Europa entendió, quizás tarde, que el problema no era solo noruego. Cada movimiento ruso enviaba señales directas a Bruselas, Londres y Washington.
Todo el continente y el mundo miraban expectantes el próximo movimiento de esta partida. ¿Quién sería el siguiente? ¿Canadá? ¿Dinamarca? ¿Quizás incluso Estados Unidos con sus propios intereses en el Ártico? ¿Y si esto es solo el principio? Imagina que la jugada rusa en el mar de Barents se replica en otras arterias clave del Ártico, el estrecho de Bering, el mar de Kara, incluso rutas hacia Canadá o Alaska. Lo que hoy paraliza a Noruega y sacude a Europa podría extenderse en el tablero energético mundial, elevando los precios globales y poniendo en jaque el suministro de recursos estratégicos. Porque aquí, el verdadero poder de Moscú está en su habilidad para explotar grietas legales y vacíos logísticos que Occidente nunca pensó que serían armas. ¿No es acaso esta la forma más sofisticada de ejercer poder en el siglo XXI? El impacto ha sido inmediato y demoledor. El sector energético noruego, columna vertebral del país, está en jaque. Cada día sin solución, Noruega pierde ingresos millonarios y la confianza de los inversores internacionales. Analistas de Standard & Poor's y Moody's estudian degradar la calificación noruega. No es solo un golpe para Oslo, es una advertencia para toda Europa. La estabilidad financiera y la reputación del continente dependen de rutas y suministros ahora bajo presión. Europa, acostumbrada a ver el Ártico como fuente segura, enfrenta su peor pesadilla: buscar alternativas más caras, menos seguras y políticamente complejas. La guerra legal y logística rusa es silenciosa, pero sus efectos son ruidosos. Cada plataforma detenida, cada contrato bloqueado, es una señal de alarma para los mercados, para las empresas y para los gobiernos. El impacto llega hasta el ciudadano común, que ve subir los precios de la energía y teme por la seguridad de su suministro. Nunca antes, una potencia combinó tan hábilmente diplomacia, derecho internacional y fuerza logística para cambiar las reglas del juego. Moscú no solo patrulla, utiliza informes jurídicos, maniobras ante la ONU y tribunales internacionales para consolidar su control. Es un ajedrez a varios niveles, donde cada jugada demuestra fuerza y blinda sus acciones con argumentos legales difíciles de refutar a corto plazo, dejando a Occidente desarmado en el terreno de la legalidad. Esta estrategia no pasa desapercibida. Otros países árticos están en alerta máxima. Canadá, Dinamarca, Estados Unidos observan cada paso ruso, temiendo que sus intereses sean los siguientes en verse comprometidos. Las rutas árticas, antes neutrales y de cooperación internacional, ahora son terreno de disputa. El control logístico, decidir quién entra, quién exporta y quién extrae recursos, es hoy un arma más poderosa que los misiles nucleares. Quien domina la logística del norte dicta condiciones económicas y políticas a todo un continente. ¿No es esta la verdadera definición de poder en el siglo XXI? El mensaje de Moscú es claro y contundente. La neutralidad ártica terminó. No adaptarse a este nuevo juego es quedar fuera de la ecuación energética y geopolítica global. ¿Qué lecciones deja esta crisis y cómo puede Occidente prepararse para el nuevo orden que Rusia impone desde el frío extremo? ¿Serán capaces las democracias occidentales de reinventarse a la velocidad que impone Moscú? En este tablero, solo sobrevive quien piensa varios movimientos por delante. Confiar en reglas viejas ya no garantiza nada. Lo que protegía a Noruega y Europa, líneas en mapas y tratados, hoy es vulnerable. Rusia ha mostrado que los vacíos legales son armas tan poderosas como cualquier buque de guerra. Cuando Occidente discute sanciones, medidas políticas o despliegues militares, Moscú ya prepara la siguiente jugada, mezclando maniobras jurídicas, diplomáticas y logísticas. El resultado: rutas bloqueadas sin disparar un solo tiro, inversiones congeladas por la incertidumbre y reputaciones nacionales tambaleando ante el mundo. ¿No es hora de que Europa piense fuera de la caja? ¿Qué hacer? Primero, aceptar que las reglas han cambiado. Los tratados internacionales importan, pero no bastan. La diversificación es clave. Europa necesita nuevas rutas
infraestructuras alternativas, almacenamientos estratégicos y tecnologías que reduzcan la dependencia de puntos vulnerables. No basta con tener recursos, hay que controlar cómo y por dónde llegan. Ahora, el control logístico es la nueva frontera y la más impredecible de la soberanía. En segundo lugar, anticiparse debe ser la norma. Gobiernos e inversores no pueden esperar a la próxima crisis para reaccionar. Hay que mapear riesgos invisibles, simular bloqueos, preparar escenarios y estar listos para actuar. Eso implica construir alianzas más allá de los socios tradicionales, compartir inteligencia y coordinar respuestas rápidas, no solo en despachos, sino también en puertos, empresas y centros logísticos. La adaptación ya no es una opción, sino una cuestión de supervivencia financiera y reputacional. Aprender del caso noruego es esencial. Noruega ha visto cómo en pocos meses sus exportaciones se detienen, los presupuestos se reescriben y los fondos de inversión piden explicaciones. Las agencias de rating ya revisan a la baja la calificación y proyectos estratégicos en el Ártico, que llevaron décadas y miles de millones, ahora están en jaque. Este golpe rebota en toda Europa, amenazando el último suministro relativamente estable del continente. Es la advertencia más clara. Lo que ocurre en el Ártico puede replicarse en cualquier frontera estratégica, desde el Báltico hasta el Mediterráneo oriental. La lección es dura y clara. No adaptarse es dejar la economía y la estabilidad en manos ajenas, repetir errores y perder peso global. Rusia ha unido diplomacia, fuerza y derecho en una sola estrategia implacable. Si Europa y Noruega no responden con igual flexibilidad y previsión, la próxima jugada será una derrota estructural, irreversible y quizás definitiva. Y la gran pregunta: ¿qué podemos hacer desde hoy para no quedar atrapados en la próxima jugada rusa? ¿Estamos preparados para repensar nuestra seguridad energética y geopolítica desde cero? El futuro energético europeo y el equilibrio global se deciden ahora en mares helados y remotos. El Ártico, antes frontera lejana y neutral, hoy es el tablero de la partida más peligrosa, compleja e invisible del siglo XXI. Lo que Rusia ha logrado no es solo patrullar rutas inhóspitas, es la reinvención de las reglas, un cambio de poder que se siente en despachos, mercados y hogares de todo el continente, desde Oslo hasta Madrid, desde Berlín hasta París. Noruega muestra el ejemplo de estas nuevas amenazas. El flujo de hidrocarburos, antes seguro y previsible, ahora está bajo presión. Los presupuestos tambalean, los inversores dudan y la confianza internacional puede perderse en meses si no se actúa con rapidez y decisión. Proyectos estratégicos de décadas ahora penden de un hilo, y la amenaza de un bloqueo logístico puede paralizar economías enteras, todo bajo una legalidad que deja a Occidente sin respuesta inmediata. Pero esto va mucho más allá de Noruega. El efecto dominó amenaza a toda Europa, llevándose la última fuente confiable de energía y dejando al continente expuesto, vulnerable y dependiente de actores externos. Rusia ha demostrado que el poder real está en combinar diplomacia, leyes y fuerza militar en una estrategia impenetrable, ejecutada paso a paso, sin anuncios, pero con eficacia implacable. ¿Dejará Europa que la historia se repita? Ignorar este cambio es condenar el futuro económico y estratégico de Europa y sus aliados. No basta confiar en viejas certezas. Hay que pensar diferente, actuar con visión y prepararse para alternativas reales. El Ártico ya no es neutro. El mundo es ahora impredecible y cada decisión cuenta. Frente a esta guerra silenciosa, necesitamos conciencia, análisis y acción colectiva. La estabilidad y el liderazgo energético de Europa ya no se aseguran por tratados, sino por la capacidad de anticipar, innovar y adaptarse. Hoy, mirar hacia otro lado no es opción. El hielo se mueve, y con él, el equilibrio del poder global. ¿Responderá Occidente a tiempo?